palabra del Señor en el nombre de Jesús. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Jesús resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué dice, iglesia? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Aleluya. ¿Cuántos estuvieron el día miércoles acá? El día miércoles prediqué sobre esto en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Tomen su lugar, iglesia. Hablé sobre el rapto, el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Amén. Y estuvimos, hermanos, diciendo que es algo que la iglesia, nosotros mismos, tenemos, hermanos, que estar esperando con ansias, con anhelo, con deseo. El momento glorioso, como dice Pablo en esta carta y en esta escritura que hemos leído, el momento en el cual el Señor Jesús aparezca en las nubes. Amén. Y la trompeta final suene para que primeramente los que duermen en el Señor, amén, los que duermen en Jesús sean resucitados, sean levantados, hermanos. Y luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, o los que estemos vivos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Pero esta tarde yo quiero hablar, amada iglesia, del rapto o el arrebatamiento y el regreso de Jesús. Amén. Y para eso vamos a hablar esta tarde de estos dos eventos proféticos que estamos esperando como iglesia, pero que lamentablemente muchas veces tienden a confundirse en el pueblo de Dios. Amén. Y estos son, dije, el arrebatamiento, o lo que también llamamos rapto, y el regreso de Jesús. Amén. Dos acontecimientos muy diferentes. Y muchas veces la cristiandad, estoy hablando en general de los cristianos, tienen una palabra, yo sé si usted lo ha escuchado, dicen que nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Amén. ¿Ha escuchado usted eso? Que la iglesia estamos esperando la segunda venida de Cristo. Mi pregunta es, ¿cuándo vino la primera vez? Porque si estamos esperando la segunda, hay una primera. ¿Cuál fue la primera? No hay primera. La primera no vino el Señor, la primera nació aquí en la tierra. Amén. Porque está el concepto ese de que el Señor allá estaba con el Padre y que el Padre lo envió y venía ahí en paracaídas. Amén. Pero entonces ese es uno, y el que nació allá en Jerusalén, ¿cuál es entonces? En Belén. Amén, iglesia. Entonces no hay segunda venida. Y otra cosa, Cristo no viene, Cristo ya vino. Amén. Hace más de 2000 años vino Cristo para los
judíos. Nosotros como gentiles o como pueblo gentil no hay promesa de Cristo, porque Cristo significa, ¿qué significa Cristo, iglesia? Mesías, enviado, ungido. Pero eso, repito, era una promesa para los judíos, para el pueblo de Israel específicamente, que en su debido tiempo el Cristo, el Mesías, el ungido, amén, iba a venir. Y vino, amén. Por eso de que Cristo viene, eso ya no vale, porque Cristo ya vino. Entonces, el concepto es el regreso de Jesús. Pero primero, repito, está el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. La palabra rapto no se encuentra en la Biblia como tal. No aparece la palabra rapto. Y por eso algunos discuten sobre esto. Pero en sí la palabra rapto no aparece en la Biblia. Sin embargo, su término griego viene de una palabra latina que significa llevar, quitar o un arrebatado. Y su concepto es claramente enseñado en la Biblia. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual el Señor quita, escuche, a los creyentes de la tierra. Amén. El Señor quita de la tierra a los escogidos. Amén. A su pueblo. Amén. Los aparta. Amén. ¿Para qué? Para dar paso al siguiente evento profético, que es la gran tribulación. Amén, iglesia. La gran tribulación. El arrebatamiento se describe en estos versículos que hemos leído, específicamente en el versículo 17. Dice Pablo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice, iglesia? Arrebatados. Ahí está la palabra arrebatamiento. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Está hablando con los que van a resucitar de las tumbas, los que van a burlar la sepultura. Amén. La iglesia triunfante. Amén, iglesia. Los que ya duermen en el Señor. Amén. O los que durmiésemos en el Señor. Al toque de la final trompeta burlaremos la sepultura. Amén, iglesia. Resucitaremos. Nos levantaremos, amada iglesia, para encontrarnos con nuestro Señor Jesús. Y los que allá, o los que estemos vivos, o los que hayamos quedado, dice Pablo también, nos uniremos con ellos en las nubes. Y también el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a estudiar la Biblia, por favor, téngala ahí, no la ponga en la silla. Vamos a estudiar la Biblia esta tarde porque yo quiero que lo comprobemos con la Biblia, para que no diga el hermano sí lo dijo después. No, la palabra de Dios dice que hable. Amén. Primera de Corintios 15, versículo 50. Mire lo que dice Pablo a los Corintios: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, dice Pablo, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y una vez más dice: y los muertos serán resucitados incorruptibles. Amén, iglesia. O sea, será un cuerpo incorruptible. No será como este cuerpo, pues, hermano. Mire, este cuerpo se nos pegan todos los virus, todas las pestes, todas las enfermedades, hermano. Ese cuerpo será incorruptible. No le afectará nada, porque es incorruptible. Y dice Pablo, amén, amada iglesia, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que es escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Aleluya. Yo pensé que se iban a alegrar más, iglesia, pero tenemos la victoria aún sobre la muerte nosotros, amados hermanos. Porque así como Jesús resucitó, nosotros también vamos a resucitar. Así como Jesús tuvo ese cuerpo incorruptible e inmortal, la iglesia del Señor también vamos a tener ese cuerpo incorruptible e inmortal. Dice la palabra que el Señor Jesús resucitará a todos los creyentes que murieron en Él. Amada iglesia, los que morimos en el Señor tenemos una esperanza. Pablo lo dice en la primera escritura que leímos. Para que nosotros, dice, no nos entristezcamos, amén, como los que no tienen esperanza. Porque el que muere sin el Señor Jesús se fue sin Dios y sin esperanza. Si una persona no pasó los pasos de la salvación, no hizo el plan de salvación establecido en la palabra, arrepentimiento, bautismo en agua en el nombre de Jesús, llenura del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin, si no hizo esos pasos, lamentablemente se fue sin Dios y sin esperanza. Pero ¿qué dice Pablo? Nosotros, los que hemos creído en Jesús, los que hemos sido bautizados en su nombre y los que hemos llegado hasta el final, nosotros tenemos esa esperanza gloriosa que al toque de la final trompeta, aleluya, vamos a resucitar a vida eterna, a vida nueva con el Señor Jesús, amada iglesia. Por eso Pablo dice que si nosotros vivimos para el Señor y si morimos, sea que vivamos o sea que muramos, no se pierde nada. Amén. No se pierde nada. Amén, amada iglesia. Entonces, amados hermanos, el Señor Jesús resucitará a todos los creyentes que murieron en Él. Solamente resucitan todos los bautizados en el nombre de Jesús. Repito, los que se bautizaron en su nombre y los que permanecieron fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna, dice el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. El Señor los va a resucitar, ¿para qué? Para darles cuerpos glorificados, incorruptibles e inmortales. Y después, los que estén o los que estemos vivos, seremos transformados. Amén, iglesia. Y volaremos a las nubes con el Señor Jesús. Seremos transformados. Amén. Este cuerpo se queda acá. Amén. Vamos con cuerpos glorificados e inmortales. Ahora, el arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos a la eternidad. Es decir, un cuerpo incorruptible e inmortal. Lo que habla el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, cuando él dice, amén, primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2, amén. Dice, amada iglesia, amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Y qué dice, iglesia? Aún no se ha manifestado el qué, lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cómo dice, iglesia? ¿Alguien se alegra esta tarde por eso? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, amada iglesia. Seremos semejantes a Él. Óigalo bien. Entonces nuestro cuerpo, repito, se viste de inmortalidad y de incorrupción. Ahora, tenemos que saber, iglesia, que el arrebatamiento, repito una vez más, es diferente al regreso de Jesús. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento la iglesia es levantada para encontrarse con el Señor Jesús en las nubes. Amén. Ya lo leímos en el versículo de primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Amén. Ese es el arrebatamiento. La iglesia
es levantada para encontrarse con el Señor Jesús en las nubes. Mientras, oiga bien, que en el regreso de Jesús, Él desciende hasta la tierra. ¿Me estoy explicando, iglesia? En el arrebatamiento Jesús no viene hasta la tierra. Jesús llega hasta las nubes. Amén. La iglesia es levantada. La iglesia es levantada, o sea, quitada de este mundo. Pero en el regreso de Jesús, amada iglesia, Él viene hasta la tierra para poner sus pies, oiga, ¿dónde? En el monte de los olivos. ¿Lo quiere leer en la Biblia? Vaya conmigo a Zacarías. Zacarías, el capítulo 14, amén. Y en el versículo 4, amén, de Zacarías 14, oiga lo que dice. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte. Aleluya. Que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Y sabe lo que va a pasar allí, amada iglesia? Allí va a descender la nueva Jerusalén. Amén, iglesia. Ahí va a descender la nueva Jerusalén. Amén. Sobre el monte de los olivos. Ahora Jesús viene hasta allí, pone sus pies en el monte de los olivos. Esa es la diferencia entre el rapto y el regreso de Jesús. Ahora repito, el rapto no es mencionado en el Antiguo Testamento. Amén. No lee usted ninguna parte del Antiguo Testamento que hable del rapto o del arrebatamiento. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el rapto o el arrebatamiento nada más es una simbología. Y aunque llamemos un ejemplo en dos hombres que no murieron, sino que fueron, ¿cómo se llama el primero? Enoc. Y el otro, Elías. Gracias, hermano, por ayudarme a predicar. Enoc y Elías son un símbolo para la iglesia del arrebatamiento. Enoc, dice la palabra, caminó con Dios y se lo llevó Dios. Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Entonces es una simbología, o Dios nos está hablando o nos está dando el ejemplo de cómo la iglesia va a ser arrebatada. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, el arrebatamiento es doctrina. ¿Cuántos creen en el arrebatamiento? ¿Se da cuenta? Es una doctrina. Por eso Pablo le llama un misterio, pero que ahora es revelado. Amén. Lo que leíamos en 1 Corintios, en el capítulo 15, amén, y en el versículo 51, amén, y el versículo 52 también, si lo tenemos ahí a la mano, le echamos otra miradita para que usted lo vea, y dice: he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es el misterio que Pablo nos está revelando o nos está dando a conocer? Y él dice: no todos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Amén. Y sigue escribiendo el apóstol Pablo: en un momento, en un abrir y un cerrar de ojos, a la final trompeta. Amén. Dice: porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados y seremos arrebatados. Ahora Pablo está hablando como un misterio revelado. Ahora, en el arrebatamiento, la iglesia del Señor, dije, será sacada de esta tierra. ¿Para qué, mis amados hermanos? Para dar paso al siguiente evento profético. ¿Cuál es, amada iglesia? Gracias, hermano Antonio. La gran tribulación. Mire, es que los eventos proféticos van en orden, amada iglesia. Primero está el arrebatamiento, luego viene la gran tribulación, luego viene el regreso de Jesús, y luego del regreso de Jesús viene el milenio.
Amén. Así es el orden de los eventos proféticos. El arrebatamiento, la gran tribulación, el regreso de Jesús con los santos o con su iglesia, y luego viene el milenio, 1000 años de paz en la tierra, no en el cielo, en la tierra. Ahora, la iglesia del Señor en el arrebatamiento es sacada, es quitada de esta tierra para dar paso al siguiente evento profético, que es la gran tribulación. Porque yo quiero decirles a ustedes, amada iglesia, que nosotros como iglesia del Señor Jesús no vamos a pasar la gran tribulación. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Sí, hermano. Contrario a lo que algunos predicadores dicen por ahí, que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación. Así dicen. Amén. Bueno, la iglesia que no es de Jesús sí va a pasar la gran tribulación. Amén, iglesia. Dualistas, trinitarios, católicos, esos sí lo van a pasar. Quizá por eso discuten ellos. Pero la iglesia del nombre de Jesús no va a pasar la gran tribulación. La iglesia va a ser quitada, va a ser arrebatada para que eso suceda en el mundo. ¿Por qué no pasa en este momento la gran tribulación? ¿Por qué no aparece el anticristo, pues? ¿Por qué? Porque todavía aquí está la iglesia del Señor Jesús. Porque todavía tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Y eso le impide al anticristo manifestarse en su totalidad. Aunque el espíritu del anticristo ya está. Eso sí, hermano. El espíritu del anticristo es todo lo que se opone a la palabra de Dios. ¿Y se ha dado cuenta usted de eso? Cada día, hermanos, hay más oponentes a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, a las leyes de Dios. Amén. Entonces el espíritu del anticristo ya está. Pero el anticristo en sí todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no es la gran tribulación. Cuando la iglesia sea quitada, cuando el Espíritu Santo se vaya, entonces el anticristo tiene el camino libre. Amén. Para entrar a la gran tribulación, a este mundo. ¿Y por qué digo que no vamos a pasar la gran tribulación? Mire, iglesia, debemos entender que siempre que Dios decretó juicio en el pasado, los justos fueron sacados de aquel juicio. Amén. Lo hizo con Israel en Egipto. Lo hizo con Noé y su familia en el diluvio. Lo hizo con Lot y su familia en Sodoma y Gomorra. ¿Se da cuenta? Dios sacó a su remanente. Dios sacó a los escogidos. Dios sacó a su pueblo para entrar en juicio el lugar donde Él determinaba. Amén. Así como también lo hará con su iglesia antes de la gran tribulación. La iglesia seremos sacados, la iglesia seremos arrebatados. Y entonces, hermano, ahí entra el anticristo ya con todo. ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación, hermanos? ¿Cuánto tiempo dura la gran tribulación? Son años. ¿Cuántos años? 7 años. 7 años. Vamos a Daniel, capítulo 9. El libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Dice: y por otra semana, está hablando del anticristo. Escuchen, mi iglesia, aquí está hablando del anticristo. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oiga lo que dice. Amén. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La gran tribulación, hermanos amados, se efectúa en una semana de Daniel. 7 días que conforman una semana son 7 años. Amén, iglesia. Un día de Daniel es igual a un año cronológico.
O sea, una semana son 7 años. El anticristo hará un pacto de paz por una semana. 7 años cronológicos. Escuche, es que aquí está lo interesante, amada iglesia. Mire, el anticristo no va a aparecer así con cachos, con cola. No, el anticristo es un hombre. Y tiene que ser judío, de ascendencia judía. Porque los primeros engañados van a ser, no, los judíos, los escogidos, los que fueron escogidos por Dios primeramente, la nación de Israel, o los judíos, ellos van a ser los primeros engañados. Porque ¿a quién están esperando los judíos en este momento? ¿A quién esperan? Al Mesías. Porque para ellos Jesús no era Mesías. Jesús fue un profeta más, Jesús fue un buen predicador, Jesús fue un buen hombre, pero nada más eso. Y por eso lo mataron. Ahora ellos están esperando el Mesías. Y el Mesías se le va a revelar primeramente a Israel, porque ellos van a ser los primeros engañados. Todo lo que se está orquestando, se está preparando en Israel es para eso, es el camino para él. El templo se está construyendo, yo no sé si lo terminaron, pero el tercer templo, allí donde se va a sentar él, a donde va a pedir adoración como Dios, porque se va a sentar como Dios y va a pedir adoración como Dios. El anticristo, escuche mi iglesia, hará un pacto de paz. Él viene a traer la paz no solo para los árabes y los judíos, sino para el mundo entero. Amén. El anticristo hará un pacto de paz por una semana, que son 7 años cronológicos, pero a la mitad de la semana rompe el pacto. O sea, a los 3 años y medio. Amén. Escuche mi iglesia. 3 años y medio donde él está gobernando, amén, una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión, que son los 3 seises. Dice Apocalipsis, hermano, que el número de la bestia es 666. Y el 6 es el número del hombre, que es un número incompleto. El número de Dios es el 7 completo. Entonces el número 666, hermano, son sistemas. Porque el anticristo tendrá el control de la religión, porque será una sola religión, será una sola moneda, hermano, el poder económico. Amén, iglesia. Poder político, poder económico, amén. Y el poder, los 3 poderes, 666, tiene todo el poder. Él puede, hermanos, a un país pagarle la deuda externa. Un ejemplo, El Salvador tiene una deuda externa de $1,000 millones. Él viene y los paga. ¿Y qué hace con eso? Ganarse a todos los salvadoreños. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mire, nos pagó la deuda. Estamos libres, ya no tenemos deuda. ¡Ah, qué bonito! ¡Que viva! ¡Que viva! No sé cómo se va a llamar, ¿verdad? ¡Aleluya! Allá hay problemas entre Ucrania y Rusia, pero este hombre va a llegar y decir: hey, Putin, vení para acá, vos, Zelensky, vení para acá, vamos a hacer las paces, vamos, dense la mano, aquí ya no hay guerra. ¡Ah, qué bonito! Mire, este hombre nos acabó la guerra, ya no hay guerra. ¿Se da cuenta, iglesia? O sea que este hombre va a comenzar a poner paz. Por eso es necesario que el mundo esté en caos. Por eso es necesario que el mundo esté en crisis, como estamos en este momento y como vamos a entrar más. Porque él viene para arreglar aparentemente, y ese se va a ganar él. Son 3 años y medio donde él va a traer la paz, va a traer la tranquilidad al mundo, y todo el mundo: ¡ah, qué bonito! Este era el hombre líder que queríamos. Este le ganó a Trump, este le ganó a Putin, este le ganó a todos. Amén, iglesia. Y él allá está en el templo, mire, recibiendo adoración de todo. Pero a los 3 años y medio, él se da vuelta. Amén, iglesia. Ahí viene lo bueno. A los 3 años y medio comienza la gran tribulación. Venga para acá, ahora me las van a pagar todos. Amén. Cada país va a comenzar a dar esto y comienza a exigir. ¿Y dónde están los bautizados en el nombre de Jesús que se quedaron? Vayan, me lo buscan, por favor. Y ahorita mismo se van a decidir. Aleluya. La tribulación tiene 2 fases. Fase inicial, 3 años y medio, que son de aparente paz y seguridad. Y la fase terminal, que son 3 años y medio de caos, sufrimiento y agonía total. Amén, iglesia. O sea, la gran tribulación, hermano, no es chiste.
La gran tribulación no es algo que usted diga, me voy a quedar y me voy en el segundo viaje. Amén. Si no voy en el primero, en el arrebatamiento, ahí me voy en el segundo. No es tan fácil, hermano. No será tan fácil. Porque mire, la gracia de la salvación hoy es que Jesús murió por usted. Jesús entregó su vida por usted en la cruz del Calvario. Lo que a usted le tocaba pagar, el Señor lo hizo por usted. Él murió por usted. Esa es la gracia de la salvación. Pero en ese tiempo usted va a tener que morir por el Señor Jesús. Está más fácil ahora, hermano. Y no una muerte que ya te pegaron un balazo, no. Hay un sufrimiento, hermano. Porque te van a hacer, o te van a querer hacer negar a Jesús en tu vida. Amén. Entonces habrá martirio, habrá, hermano, lo que hacían en la guerra, no sé cómo se llama eso, hermano. Tortura. ¿Qué tal si te comenzamos quitando un dedo? ¿Vas a negar a Jesús o vas a seguir diciendo que sos de Jesús todavía? No, sigo diciendo, pues vamos con otro dedo. Y comienza, hermano, una muerte así va a ser. Una idea. Amén. Esa es la gran tribulación. Pero no quiero entrar en detalle en esto. Ahora, al final de la gran tribulación, ¿qué viene, iglesia? El regreso de Jesús. Esto pasa después de la gran tribulación que sufrirá el mundo y todos aquellos que se quedaron en el rapto. El Señor Jesús, repito, pone sus pies sobre la tierra, específicamente, ¿dónde, iglesia? En el monte de los Olivos. Porque de ahí se fue el Señor. Amén, iglesia. En Hechos del capítulo 2 dice que Jesús estaba con sus discípulos en el monte de los Olivos, y estando allí Jesús comenzó a ascender, a levantarse, y desapareció. Y por eso los ángeles le dicen: así como le habéis visto ir, así también le veréis venir. Jesús viene al monte de los Olivos, que dice Zacarías 14:4, que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se aparta, a la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad se partirá hacia el sur. Zacarías 14:4. Ahora, amados hermanos, hay versículos que nos hablan claramente sobre la diferencia entre el arrebatamiento y el regreso de Jesús. Amén. Porque tenemos que saber diferenciar eso, hermanos. Y lo vamos a leer esta tarde. Si a usted le interesa, lo puede escribir, lo lee. Amén. Y después lo estudia o lo lee en este momento con nosotros. Pero vamos a leerlos para ver la diferencia entre el arrebatamiento y el regreso de Jesús, para que no nos confundamos, pues. Lo vamos a leer y para entender a la luz de la palabra la diferencia entre ambos eventos. Y vamos a la Biblia. Lucas 21:36. Amén. Vamos a pedir a nuestros hermanos de multimedia que nos ayuden allí. Es más rápido allí. Si usted quiere los anota y después los estudia en su casa. Pero en el arrebatamiento, escúcheme, Jesús viene por su iglesia antes de la gran tribulación. ¿Qué dice Lucas 21:36, iglesia? Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar ¿de qué? De todas estas cosas que velad pues, velad en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Que está hablando del arrebatamiento, está hablando de la gran tribulación. Que estemos velando, que estemos atentos, hermano, para que podamos escapar de la gran, porque la iglesia va a ser arrebatada. Amén. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 10. Amén. ¿Qué dice la palabra? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra ¿de qué, iglesia? Quien nos libra de la ira. Está hablando de la ira de Dios que viene sobre este mundo. Amén. Apocalipsis 3:10. ¿Qué dice, amada iglesia? Leámoslo ahí en la pantalla.
por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, ¿qué dice, iglesia? Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Está hablando de la gran tribulación. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Se da cuenta? El arrebatamiento, Jesús viene por su iglesia antes de la gran tribulación. En el regreso de Jesús, Él viene con sus santos desde el cielo después de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 13. ¿Qué dicen, mis amados hermanos? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Aleluya. Jesús viene con todos los santos, amada iglesia, los que se levantaron con Él en el arrebatamiento. Ahora en el regreso de Jesús, Él viene con todos. Ahí viene usted y ahí vengo yo también, amada iglesia. Apocalipsis 21, versículos 9 y 10. ¿Qué dice, mis amados hermanos? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré ¿a quién? ¿A quién? Aleluya. La desposada, la esposa del Cordero. Aleluya. La iglesia, la esposa del Cordero. Amén. Pero si usted nota, al principio dice, hermanos, que Él va a derramar la copa de la ira, pero la iglesia está aparte. Amén. Apocalipsis, hermanos, a 21, 9 y 10, es el que acabamos de leer, ¿verdad? Ahora, en el arrebatamiento, Jesús vendrá como ladrón en la noche. Solo los salvos lo van a ver. Amén. Solo la iglesia de su nombre lo va a ver. Apocalipsis 1:7. ¿Qué dice, amada iglesia? Amén. ¿Qué dice? He aquí viene Vamos a leer 2 de Pedro 2:10. Vamos a leer porque estamos hablando del arrebatamiento. Jesús vendrá como ladrón en la noche. Dije, solo los salvos lo van a ver. Solo la iglesia. El mundo no lo va a ver. Amén, hermanos. El mundo ni sabe lo que ha pasado, porque es el arrebatamiento. Jesús viene como ladrón en la noche. Solo los salvos lo verán. 2 de Pedro 2:10. ¿Qué dice? 2 de Pedro 2:10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprendecen el señorío. ¿Qué más dice? Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahora, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 4. ¿Qué dice, mi hermano? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Qué más dice, iglesia? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. A vosotros, hermanos, no estáis en ¿qué? En tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. En el arrebatamiento, Jesús viene como ladrón en la noche. Solo la iglesia lo verá, solo los salvos lo verán. Pero en el regreso de Jesús, dice la palabra, todo ojo, cuando Jesús venga con su iglesia, con su pueblo, todo ojo le verá. Ahora sí, Apocalipsis 1:7. Amén. He aquí que viene con las nubes. ¿Y qué dice, iglesia? Todo ojo, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, todo ojo
le verá. Lucas 21, 27. Estamos hablando del regreso de Jesús. Todo ojo le verá. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¿Se da cuenta, iglesia? Repito, en el arrebatamiento solo la iglesia va a ver al Señor Jesús. Pero en el regreso de Él, todo ojo le verá. Esa es la diferencia. En el arrebatamiento, Jesús solamente llega hasta las nubes. Y allí nos unimos con Él. Ya lo leímos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Donde dice que nosotros seremos arrebatados. Los muertos en Jesús serán resucitados y nosotros seremos arrebatados. Y así nos encontraremos con el Señor en las nubes. En el regreso de Jesús, Él vendrá hasta la tierra. Amén, iglesia. ¿Y se parará dónde? En el monte de los olivos. Ya lo leímos, Zacarías 14:4. Amén. Donde dice que sus pies se afirmarán en el monte de los olivos. Pero ¿qué dice el versículo 9, amados hermanos, de ese mismo capítulo? Amén. Zacarías 14:9. ¿Qué dicen mis hermanos? Y el Señor será rey. ¿Dónde? En aquel día el Señor será uno. Aleluya. En aquel día el Señor será uno. Y uno su nombre. Aleluya. Pero oiga lo que dice. Y el Señor será. No dice es. Porque en este momento el Señor no es Rey de Reyes, ni es Señor de Señores. Él es el Rey, sí, gloria a Dios por eso. Pero no es el Rey de Reyes. Porque en este momento hay reyes sobre la tierra. Está el rey Juan Carlos de España, está el otro rey de Inglaterra, hay rey en Escocia. Y ellos hacen su voluntad, ellos hacen lo que quieren. Entonces Jesús todavía no es Rey de Reyes, es el Rey nada más. Pero acá, por eso dice, y Jehová, o sea, el Señor, ¿será qué? Será Rey sobre toda. En aquel día, el Señor será uno y uno su nombre. ¿Se da cuenta, iglesia? Él es el Rey y será el Rey de Reyes y Señor de Señores. El arrebatamiento será antes de las bodas del Cordero con la iglesia. Amén. Apocalipsis 19, 7 y 9. Amén. ¿Qué dicen mis amados hermanos? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué, iglesia? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero. El arrebatamiento será antes de la boda del Cordero con la iglesia. El regreso de Jesús será después de las bodas del Cordero. Allí mismo en ese capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, leamos por favor, amada iglesia. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Se da cuenta, iglesia? El regreso de Jesús será después de la boda del Cordero. En el arrebatamiento, la paz será quitada de la tierra. Apocalipsis 6, 3 y 4. Apocalipsis 6, 3 y 4 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven, mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra ¿el qué? La paz, y que se matasen. Ay, ay, ay. En el arrebatamiento la paz será quitada de la tierra, pero en el regreso de Jesús
la paz será restaurada en la tierra. Isaías 11, 3 en adelante. Miren lo que dice, amada iglesia. Y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mazos de la tierra. Oiga esto. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Y qué dice? Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Qué dice acá, amada iglesia? Morará el lobo con el cordero, y leopardo con el cabrito se acostará. Ya no se lo va a querer comer. Amén. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño. ¿Qué le parece eso? Amén, iglesia. Mírese, ahora hasta un perro nos quiere matar. ¿Verdad que sí? Usted no deja un niño con un pitbull, no deja un niño con un rottweiler. ¿Por qué? Se lo puede matar. Pero ¿qué dice la palabra ahí, hermano? Que el león y el becerro andarán juntos, y un niño. Aleluya. Será restaurada la paz en la tierra, amado. La paz que estaba allá en el Edén. ¿Se acuerdan, iglesia? Amén. La paz que había en el Edén. En el arrebatamiento, Jesús viene a salvar a su iglesia de la ira que será derramada sobre la tierra. Repito, para que nos quede claro esta tarde. En otras palabras, la iglesia no pasará. La iglesia no sufrirá la ira de Dios. Entonces, ¿cuál es el chiste, pues? ¿Cuál es el chiste? Que nos guardemos y nos perseveremos y nos abstengamos de estas cosas si vamos a sufrir la ira de Dios. No. La iglesia del Señor, los escogidos, no sufrirán la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 9. ¿Y qué dicen, mis amados hermanos? Porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Iglesia, somos salvos. Seremos salvos también, amada iglesia. Y fuimos salvos por el Señor también, mis amados hermanos. Tengo mucho que decirles, pero algunos están durmiendo. Así que aquí voy a terminar. Aleluya. Tengo mucho que enseñarles más, pero no, aquí vamos a terminar. Ya veo algunos ansiosos. Pero solo voy a recapitular entonces. Recapitulando. En el arrebatamiento, Jesús aparece en las nubes. Y la iglesia, digo amigo, la iglesia nos vamos. Dígale a su vecino, hermano, nos vamos. Dígale, hermano, nos vamos. En el regreso de Jesús, Él viene hasta Jerusalén, a la tierra, al monte de los olivos, de donde Él ascendió. En el arrebatamiento, hermanos, Jesús viene por su iglesia. En el regreso de Jesús, Él viene con la iglesia. El arrebatamiento marca el inicio de la gran tribulación. El regreso de Jesús pone fin a la gran tribulación. En el arrebatamiento, Jesús aparece invisible a todo el mundo, pero visible para la iglesia de su nombre. En el regreso de Jesús, todo ojo le verá, porque Él baja hasta la tierra. Amén. Allí lo verán hasta los que lo traspasaron y harán gran lamentación. Amén. En el arrebatamiento, los ángeles no tienen nada que hacer, ni nada que ver. Pero en el regreso de Jesús, los ángeles bajan a pelear contra el anticristo y con sus ejércitos. En el arrebatamiento, Jesús viene por la novia. Amén. Somos la novia de Jesús. Pero en el regreso de Jesús, Él viene con la esposa, que es la iglesia, porque la iglesia se va a casar con, hermanos, el Señor en la boda del Cordero. Amén, iglesia. La iglesia sube como novia y regresa como esposa.
Porque quiero decirle que mientras en este mundo hay 7 años de gran tribulación, nosotros estamos 7 años de fiesta con Jesús. Estamos celebrando la boda del Cordero. Aleluya. Estamos celebrando la boda del Cordero con la iglesia. La iglesia se va como novia, pero regresa como esposa. En el arrebatamiento resucitan los muertos en Jesús. Desde Esteban, el primer mártir de la iglesia de Jesús, y resucitará hasta el último que haya sido bautizado en su nombre. Esto es en el arrebatamiento. Pero en el regreso de Jesús, escuche, resucitan los que murieron por su fe a manos del anticristo. Y también resucitan los 144,000 del Apocalipsis. Amén. El arrebatamiento marca el inicio de la ira de Dios contra el mundo. El regreso de Jesús marca el inicio del reino de Dios en la tierra, cuando Jesús viene a gobernar el mundo por 1000 años, que es el siguiente evento profético conocido como el milenio. Y aquí es donde se cumple Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Repito, amados hermanos, hay mucho que hablar sobre este tema, hay mucho que enseñar también, pero el tiempo es el mayor enemigo. Entonces quiero concluir esta tarde que el arrebatamiento y el regreso de Jesús son dos eventos totalmente, quiero que nos quede claro eso a nosotros, amada iglesia. Son dos eventos totalmente diferentes y separados por un periodo de 7 años de la gran tribulación en este mundo. Amén. La iglesia se va. Amén. Digamos, si hoy es el arrebatamiento, hoy la iglesia se va. A partir de mañana comienzan ya 7 años. A los 7 años que termina la gran tribulación, entonces viene el regreso de Jesús. El arrebatamiento, recapitulo, el arrebatamiento y el regreso de Jesús es eventos diferentes, marcados y separados por un periodo de 7 años de tribulación en el mundo. El arrebatamiento tiene que ser algo, hermanos amados, que nos llene de esperanza. Amén. No de miedo ni de temor, no, de esperanza. Y el Señor Jesús quiere que al considerar el arrebatamiento, como leíamos al principio, nos animemos. ¿El qué, hermanos? Unos a otros con estas palabras. Decía el día miércoles, hermanos, que en un determinado momento la iglesia del Señor adoptó un saludo. ¿Cuál era ese saludo? ¿Se acuerdan, iglesia, lo que tuvieron el miércoles? El saludo era Maranata. Amén. ¿Qué quiere decir? Jesús viene. El Señor viene. Amén, hermano. Pero oiga esto, hermano. Eso era como para recordarle al hermano o animar al hermano, porque claro, el tiempo estaba pasando y Jesús no venía. Amén. Y eso, los versículos que leímos al principio es parte de ello. La iglesia de Tesalónica, hermanos, porque la promesa del Señor es: yo vengo pronto. Amén. La promesa de Jesús es: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y todos estos que pasaron, nos antecedieron a nosotros, todos ellos han esperado el arrebatamiento, han esperado el momento en que Jesús aparezca en la nube. Pero la iglesia, hermanos, no habían pasado ni siquiera 100 años de esa promesa que el Señor le había dado. Y lo que pasaba en Tesalónica es que los hermanos se estaban muriendo. Amén. Por la vejez, otros por otras cosas. Y decían: bueno, y entonces, ¿y la promesa del Señor por qué no se cumple? Nos estamos muriendo y el Señor no viene. Amén. Porque ellos, según ellos, venían en su tiempo, en su época, en su generación. Entonces Pablo por eso les escribe esto: hermanos, tranquilo. Nosotros no tenemos que preocuparnos si se mueren, porque no se mueren sin esperanza. Si el Señor no viene y se mueren, hay una esperanza gloriosa, que aunque estén en la tumba, de allí el Señor los va a levantar, los va a resucitar, los va a sacar a vida eterna.
Por eso le escribe estas palabras que leímos al principio. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Por eso el Señor, al considerar el arrebatamiento, Él quiere que nos animemos con esas palabras unos a otros. Muchos de nosotros podemos estar menguando nuestra fe. Muchos de nosotros podemos estar cayendo, hermanos, en duda. Amén. Bueno, decir y caer como lo que escribe Pedro en su carta en el capítulo 3, que preguntan, bueno, ¿y dónde está el advenimiento? ¿No está la promesa del Señor de que Él iba a volver, de que Él iba a regresar y nunca viene? ¿Desde cuándo están predicando eso? Pero predicaba el miércoles, hermano, que el tiempo de Dios es muy diferente al nuestro. Por eso Pedro hace un símil y dice, para el Señor un día es como 1000 y 1000 años es como un. ¿Se da cuenta? Entonces para Jesús, para usted ya pasaron desde Jesús hasta aquí, ya van 2000 en calendario gregoriano o romano, ya van 2024 años. Aunque en el calendario judío todavía no han llegado a los 2000 años. Y ahí está la clave. Amén. Israel es el reloj profético de Dios. Entonces en el calendario judío todavía no ha llegado a los 2000 años. Entonces, ¿qué pasa, iglesia? Que para nosotros ya hay 2000 años, Señor, de que te fuiste y no regresas. Un día, son 2 días para mí, dice el Señor. Amén. Son 2 días para mí. ¿Y por qué el Señor no viene? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, amados hermanos, animémonos unos a otros, dice Pablo. Amén. Con estas palabras, el Señor pronto viene, amada iglesia. El Señor viene por su pueblo, el Señor viene por su iglesia. Amén. Dígale a su hermano, Maranata, Jesús viene. Recuérdele. Dígale, Jesús viene. Póngase de pie, iglesia. Iglesia amada del Señor, quiero decirles que estamos a las puertas de este glorioso acontecimiento profético. No sé si usted se ha dado cuenta, pero dése cuenta. Ya todo está cumplido. Ya todo está cumplido, mis amados hermanos. Amén. El anticristo ya está. O sea, en su naturaleza, pues en su mano, ya está. Está en algún lugar de este mundo. El tercer templo de Jerusalén se está terminando de construir. Amén. Donde Él se va a sentar. El anticristo ya está. Él está solamente esperando el momento en que la iglesia sea arrebatada y Él se da a conocer. Él entra en acción. Ya está el anticristo. Yo no sé si usted y yo vamos a ser la generación que vamos a ser testigos del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Yo no sé si ustedes somos la generación que vamos a ser testigos del arrebatamiento de la iglesia. Pero quiero decirle una vez más esta tarde a la iglesia del Señor, estamos a las puertas de este glorioso acontecimiento profético. El arrebatamiento de la iglesia puede ser hoy, puede ser más noche, puede ser en la madrugada, puede ser en la mañana, puede ser pasado mañana, puede ser la otra semana, puede ser el otro mes, yo no lo sé. Pero que Jesús viene por su iglesia, Él viene por su iglesia. Que el Señor levanta a este pueblo, el Señor lo levanta, amada iglesia. Nadie sabe el día ni la hora. Puede ser hoy, hermanos. Puede ser hoy más noche, en la madrugada. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estar velando y esperando. Velando y esperando. Velando en el sentido espiritual. No estoy hablando en el sentido carnal o material. No, velando en el sentido espiritual. ¿Cómo? Orando, iglesia. Orando. Escudriñando su palabra, oyendo su palabra. Congregándonos. Ayunando, adorando. Eso es velar, estar atento. Porque, hermanos, la trompeta solo lo van a escuchar los escogidos del nombre de Jesús.